Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. A pesar de que nosotros somos nativos del mar, necesitamos hacer escalas en islas para conseguir alimentos, aguas, inclusive vender la mercancía robada de nuestros atracos. Teníamos nuestras guaridas a lo largo del Caribe y el Atlántico, un numeroso grupo de islas, conocidas como las Antillas, las cuales abarcan desde la península de Florida, Yucatán y la costa de Venezuela. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? Entre muchas otras. Este término ha tenido dos definiciones. Sería la primera la que aquí nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta las mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar. Inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales, y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido los piratas, desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares de la antigüedad. Los hubo en el mar de la antigua Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India y el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Fueron ellos la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el meneo privado de su barco y degollado. Veremos el significado que se le ha adjudicado a cada uno de estos nombres y de dónde viene cada uno de ellos. Stuart Robertson, en su libro La vida de los piratas, señala que con frecuencia hombres jóvenes y audaces nacidos para vivir en el mar y ansiosos de obtener ahí sus beneficios a expensas de otros, ocupan un lugar especial en nuestra imaginación. Sin duda fueron delincuentes brutales y violentos, egoístas sin escrúpulos y en decadencia moral. Ello no obstante, para el ojo moderno no carecen de rasgos que los redimen. En algunos momentos hacían alarde de un gran valor físico, de lealtad, de cierto espíritu emprendedor y de un encomiable sentido del igualitarismo, muy avanzado para su época. Un bucanero con empuje que asumía los riesgos de luchar para obtener su parte del botín, parecía casi un héroe. En la presente cápsula conocerán las formas en que los piratas se guiaban por los mares, por medio de sus mapas y brújulas. Aquí conocerán cómo fue que surgieron estos métodos y cómo era que los marineros se guiaban por el océano antes de que estos artefactos fueran creados. Basta decir que muchas de estas tecnologías de navegación son utilizados incluso hasta nuestros días. Acompáñenme en este breve recorrido.
Mapas y brújulas. Antes de la llegada de la brújula y los mapas, según lo que Alberto Portland diría en su artículo De los minoicos a los romanos, viajeros de la antigüedad, la navegación primitiva se hizo por ríos y lagos de aguas tranquilas a bordo de balsas y canoas de piel. Para el mar se necesitaban embarcaciones sólidas capaces de resistir las marejadas. Durante muchos siglos se navegó a la vista de la costa porque adentrarse en el mar significaba perderse, hasta que algunos valientes se atrevieron a salir mar abierto. Solo se mantenía la referencia del sol durante el día y la del norte, misma que era ofrecida por las estrellas en la noche. Existían problemas por las noches nubladas, porque en estas no se podía tener las estrellas como referencia, de modo que la navegación de altura solo era posible con buen tiempo en unos pocos meses al año. Otro problema que surgiría con el pasar de los años se dio al momento de medir la latitud en que se encontraban estos navegantes. Sería por estas razones que se diseñaron los primeros instrumentos náuticos. Si continuamos con Alberto Portland, señalaría que el más antiguo de estos artefactos fue la ballestilla, también conocido como báculo de Jacob, el cual servía para calcular con cierta aproximación la altura del sol y las estrellas sobre el horizonte para deducir la posición del navío. Sería debido a la inexistencia de cartas de navegación que por el momento estas se supieron con los derroteros, en verso. Estos eran cantos que los marineros aprendían de memoria, apoyados por la cadencia y la rima, en los cuales se detallaban los accidentes sucesivos de un litoral específico. Estas les ayudaban a reconocer aquellas líneas de costa que nunca habían visitado hasta entonces. En el siglo XVIII los mapas comúnmente estaban errados hasta por 10 grados, por lo que los marinos hacían uso de otras cosas para orientarse. Utilizaban el sextante para calcular la latitud. Se medía el ángulo del sol sobre el horizonte. Antes de que se creara el sextante, los marinos veían directamente el sol para medir la latitud. Paul Beck señalaría en su Descubre un barco pirata que sería esta una de las principales razones por la cual los piratas utilizaban parches. El clima del Caribe en invierno era cálido y soleado, pero en primavera y verano había devastadores huracanes, razón por la cual estos bandoleros programaban sus actividades de acuerdo con el clima. Navegaban por el Caribe en invierno y los veranos atacaban Nueva Inglaterra, ya que en temporadas de frío en este lugar había tormentas invernales así como gélidas temperaturas. Uno de los mitos más famosos dentro del mundo de los piratas era que estos escondían sus tesoros y para dar con las islas donde enterraron sus cofres llenos de oro, supuestamente dibujaban mapas para no olvidar dónde habían sepultado el botín. Indicaban el lugar exacto con una cruz trazada con jugo de limón, el cual ya seco se volvía invisible, es decir, este era una tinta que desaparecía. Para verlo era necesario ponerlo al calor de una flama. Si continuamos con ese cuento, supuestamente era en los momentos donde navegar con un cargamento de oro fuera demasiado peligroso que los capitanes decidían sepultarlo en una isla desierta. Pocos hombres eran asignados a la tarea y para mantener el secreto inventaban historias de maldiciones y esqueletos que resguardaban dicho tesoro. Dibujaban sus mapas conforme avanzaban por las costas, sustraían las cartas náuticas de las naves que asaltaban. Con frecuencia las más recientes señalaban nuevas islas apenas descubiertas, y por consiguiente nuevos territorios de conquista para ellos. Los piratas sabían esconderse donde fuera imposible descubrirlos. Ejemplos de ellos serían Tortuga, Madagascar y la República Pirata de Nassau en New Providence. Puertos que eran concurridos por estos hombres serían en sus tabernas, donde estos capitanes reclutaban a sus tripulaciones para llevarlas a una nueva aventura. Recordemos que la isla de Tortuga fue llamada así por sus descubridores porque se parece al caparazón de una tortuga, aunque también desde 1691 muchos de estos hombres se establecieron en Madagascar, donde transformaron la isla en un centro de trueques. Con el tiempo la leyenda de este lugar creció y se le empezó a conocer como Libertalia. La isla de Gardiners, cerca de la actual ciudad de Nueva York, es conocida como el lugar donde el capitán William Kidd sepultó su tesoro, del que solo fue encontrada una parte. El resto todavía está enterrado en algún lugar de aquella isla.
Dentro de la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, tenemos la famosa brújula de Jack Sparrow, un inusual instrumento de navegación. A diferencia de una brújula común, esta señala lo que su dueño más desea en lugar del simple norte magnético. A lo largo de toda la saga sería utilizada para muchas aventuras, entre ellas encontrar el cofre de la muerte, llegar a la caleta del naufragio, encontrar el navío de Juan Ponce de León o incluso en la búsqueda del tridente de Poseidón. También en el tercer filme, El fin del mundo, hace aparición las llamadas cartas de navegación, un mapa alegórico chino, el cual es utilizado para localizar algunos de los lugares más recónditos y místicos del mundo. Sin puntos fijos, las cartas antiguas eran la única guía que tenía en cuenta el papel del azar, el destino y lo sobrenatural en los asuntos mortales. Utilizaba arcos meridianos, divisiones ecuatoriales, puntos de referencia geográficos y llaves mágicas para guiar el camino espiritual. En conclusión, como ya se pudieron percatar, desde el inicio de los tiempos, al momento que los hombres empezaron a surcar los mares, se guiaban a través del sol y las estrellas. Si era un día nublado, pues habría muchos problemas para maniobrar sus embarcaciones. Los primeros mapas que se comenzaron a utilizar aún tenían muchos puntos oscuros, por ser lugares desconocidos para los exploradores quienes crearon estas cartas de navegación. De ahí la importancia de muchos de los viajeros y exploradores que surgieron en siglos anteriores a la Edad de Oro pirata. Llegada a esta época, los mapas ya eran mucho más amplios y mostraban más terrenos. Para localizar la posición sobre el mapa, todos los marineros usaban como coordenadas longitudes y latitudes. La latitud establece a cuántos grados al sur o al norte del ecuador se encuentran. Los navegantes también medían la altura del sol y de algunas estrellas para saber su ubicación. Por otro lado, la longitud indica la posición al este o al oeste. Para elegir un meridiano de referencia era importantísimo conocer la hora y la velocidad a la que se viajaba. Sin embargo, sería la brújula uno de los medios de navegación por excelencia. Recordemos que este era un dispositivo el cual indicaba los puntos cardinales para la navegación y la orientación geográfica. Consistía en una aguja imantada u otro elemento, como sería el caso de una rosa de los vientos. Tenía que pivotar para alinearse con el norte magnético. Estos artefactos tienen que indicar los ángulos en grados. Dichos números permitían a la brújula indicar rumbos comúnmente expresados en grados. Las brújulas fueron creadas en China en el año 2600, antes de nuestra era, y así como los mapas aún son utilizados por los marineros exploradores que viajan por nuestro mundo. ¡Arr! En estos puertos es imposible que la armada los busquen. Aquí podrían hacerse de provisiones, arreglar sus naves o descansar, si así lo quieren del mar.